Hola amigos. Según salen las noticias a diario, se ve con mayor claridad que Estados Unidos no tiene ninguna intención de parar esta guerra, acompañado con entusiasmo por Polonia, y que los mosqueteros europeos de la OTAN están en un desconcierto total entre romper la OTAN, o seguir adelante con esta locura fascista de Estados Unidos, que ya sabe que está sentenciado por su propio apocalipsis social e insalvable. Que hoy ha dado un nuevo dato escalofriante al conocerse su deuda de 31 billones de dólares, cosa que hasta ahora le ha importado una mierda. Porque la paga poniendo la imprenta a toda máquina y luego vendiendo estampitas. A lo que España le ha seguido, incrementando el presupuesto en defensa para el año que viene en un vergonzoso 25%, mientras 30 millones de españoles se encuentran en la disyuntiva de pagar el recibo del gas, la luz y el incremento de la hipoteca, o comer. ¿Qué ocurrirá cuando en el mundo nadie quiera cambiar mercaderías por estampitas? Si se confirma lo que hablamos el otro día de las serias dificultades de Credit Suisse, y al que ahora se ha unido el Deutsche Bank, que sufren una crisis interna y atraviesan un momento crítico, ¿qué pasa? Mejor dicho, ¿qué pasará si eso sucede? Según publicó Bloomberg, las acciones de ambos bancos rondan su mínimo histórico. El gigante bancario suizo Credit Suisse está envuelto en serios problemas financieros y según su director ejecutivo, Ulrich Werner, la entidad se encuentra en un momento crítico mientras espera su última revisión estratégica, prevista para el próximo 27 de octubre. Por otra parte, el periodista señaló también que Deutsche Bank empezó a perder clientes debido a las incomodidades que surgieron en sus servicios. Entre ellas, por ejemplo, la reducción del número de cajeros automáticos, lo que obliga a los usuarios de las tarjetas bancarias de Deutsche Bank a sacar efectivo en otras entidades bancarias, y, en consecuencia, a pagar comisiones. Sin embargo, el experto no ve razones para entrar en pánico, ya que es muy posible que las autoridades alemanas, o de la Unión Europea lleven a cabo intervenciones para intentar rectificar la situación. Es decir, como durante la crisis financiera de 2008, hay que esperar que, muy probablemente, el gobierno federal de Scholz proporcione un paquete adicional de medidas, uno muy grande, para intentar, si no salvarlo, por lo menos mantener a flote al Deutsche Bank. Pero el euro también está en horas bajas. Ante este cúmulo de acontecimientos, el tema militar adquiere cada día mayor protagonismo. Y las noticias son cada vez más preocupantes como veremos más adelante. Por ejemplo, ayer el líder del Partido Comunista de la Federación Rusa, Gennady Zyuganov, que no olvidemos que es actualmente la segunda fuerza política de Rusia, ha comparado el bloque liderado por Estados Unidos con la Alemania nazi. Y ha dicho que Rusia se enfrenta al Cuarto Reich europeo de la OTAN. Rusia está actualmente involucrada en una confrontación con el Cuarto Reich europeo de la OTAN, afirmó Gennady Zyuganov. Debemos ser muy conscientes de que un nuevo ejército se ha reunido contra nosotros. El Cuarto Reich europeo de la OTAN, donde 30 países unieron todos sus regimientos y ejércitos, dijo Zyuganov al dirigirse a la Duma estatal este lunes. Con su comentario, el político comparó efectivamente la alianza de la OTAN liderada por Estados Unidos, con la Alemania nazi, también conocida como el Tercer Reich. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios aliados europeos y estados satélites lucharon junto a la Alemania nazi, mientras que su propio ejército incorporó numerosas unidades de voluntarios proporcionadas por otras naciones europeas. Zyuganov hizo la declaración mientras la Duma se reunía para votar sobre la adhesión de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las antiguas regiones ucranianas de Kherson y Zaporozhye, a Rusia. La ley fue aprobada por unanimidad. Y atentos a lo que publicó el periódico chino, Sohu, publicó que Zelensky llamó a la persona detrás de escena inmediatamente después del decreto antirruso, o sea su mentor, que no es otro que Joe Biden. Y esto es muy grave para los palmeros de la Unión Europea. Inmediatamente después de la firma de otro decreto antirruso, Vladimir Zelensky se apresuró a llamar al hombre detrás de escena. Según los analistas de la edición china de Sohu, esta conversación puede explicar mucho, si no todo sobre la realidad de esta guerra. El día anterior,
Zelensky firmó un decreto según el cual Kiev se niega a negociar con el presidente ruso Vladimir Putin. Y después de eso, llamó por teléfono al mismo hombre detrás de Esfena, es decir, al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice el periódico chino. Según los autores de la edición china, las negociaciones de Zelensky con Biden explican por qué rechaza la idea de negociaciones con Rusia. Es decir, Estados Unidos no quiere el fin del conflicto. El artículo destaca que el conflicto fue desatado por Estados Unidos. Y el continuo suministro de armas estadounidenses a Ucrania es una prueba de que Washington busca prolongar el conflicto. Y además, hay otra circunstancia que pudo haber influido en la decisión de Zelensky de abandonar las negociaciones con Moscú. Se trata de incidencias en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Parece que el daño a los oleoductos es de interés estadounidense. Según los autores de la edición china, la conclusión es que el daño a Nord Stream corta la oportunidad de que Europa se comprometa con Rusia. Como resultado, si la Unión Europea quiere establecer suministros de gas desde Rusia, será muy difícil hacerlo con la ayuda de Nord Stream. Ahora ni siquiera se sabe cómo y cuándo se podrán reparar. Todo esto es beneficioso para los Estados Unidos. Entonces, incluso si Zelensky cambiara de opinión y decidiera realizar algún tipo de consulta con Rusia, el hombre detrás de Esfena, el anfitrión de Washington, no estaría de acuerdo con esto. Sin embargo, aunque Zelensky demuestra una actitud dura, esto es temporal, creen los analistas de la publicación china. En noviembre, se llevarán a cabo elecciones legislativas intermedias en los Estados Unidos, y no se da en absoluto el hecho que los demócratas puedan mantener el control sobre ellas. Además, Europa puede finalmente sumergirse en una crisis energética, y entonces la situación puede tener un nuevo desarrollo. Algo que al parecer la OTAN ya está preparando, según ha advertido Víctor Krennin, que dice que países de OTAN se están equipando para la guerra. Bielorrusia advierte que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se están preparando para una guerra debido al conflicto en Ucrania. El ministro de Defensa de Bielorrusia, Víctor Krennin, dijo el martes que los Estados miembros de la Alianza Atlántica están equipando su infraestructura y sus fuerzas de cara a una guerra, y agregó que Minsk sigue de cerca los movimientos de las fuerzas atlánticas. Estamos constantemente monitoreando la situación, vemos lo que están haciendo, y basándonos en esto, estamos desarrollando medidas de respuesta específicas y adecuadas, alertó. Después de analizar las preocupaciones de seguridad militar con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, y las fuerzas de seguridad del país, Krennin reveló que las partes evalúan cómo responder a todas las amenazas que puedan surgir. Tenemos tanto la fuerza como los medios para esto, aseguró. Minsk es el aliado más cercano de Moscú en la zona, y Lukashenko está constantemente en contacto con su par ruso, Vladimir Putin, en medio de la operación militar que lanzó Rusia en Ucrania desde el 24 de febrero. El mismo martes, Lukashenko confirmó de forma abierta que Bielorrusia está participando en la operación militar especial rusa en el territorio ucraniano. Participamos en ella, no lo escondemos, pero no hemos matado a nadie, no hemos enviado militares a ninguna parte, sostuvo. Lukashenko agregó que la implicación de Bielorrusia es por el momento limitada, únicamente para impedir que el conflicto se extienda a territorio bielorruso o para prevenir un posible ataque desde Polonia, Lituania y Letonia. Además, acusó a Estados Unidos de intentar deshacerse de Rusia y de sus aliados, para, así, centrarse en China. Y, al mismo tiempo, buscar que la Unión Europea tenga una mayor dependencia de Estados Unidos. De hecho, aseveró que Estados Unidos destruirá a la Unión Europea. Y como en esta tesitura nada es descartable desde que se cepillaron los gasoductos que llevaban gas a Alemania, estos días, en Bulgaria, en la empresa militar Arsenal, que suministra productos a Ucrania. Hubo un gran incendio en la planta de defensa más grande de Bulgaria que estuvo acompañado de fuertes estallidos. Como resultado del incidente en una planta de defensa en Bulgaria, uno de los talleres donde se producían las municiones resultó gravemente dañado.
Según datos preliminares, también hay víctimas entre los trabajadores, mientras que en Bulgaria creen que la causa del incidente puede ser un sabotaje organizado, ya que los productos de la empresa Arsenal se suministraron activamente a Ucrania. A juzgar por las imágenes de vídeo tomadas por los residentes locales, el incendio en el sitio resultó ser bastante fuerte. Vecinos del lugar afirman que el proceso estuvo acompañado de varios estallidos graves. Sin embargo, si Sofía confirma el hecho de lo ocurrido, por ahora se niega a dar detalles al respecto, probablemente con la intención de lograr un arreglo de la situación. Ya que la empresa Arsenal está suministrando activamente productos a otros países, incluidos los africanos, incluso a pesar de las restricciones impuestas por la Unión Europea. A su vez, cabe señalar que hace unos meses, también se produjo una emergencia en los almacenes militares, donde supuestamente se almacenaban municiones para desmontarlas por caducas. Sin embargo, resultó que las municiones se suministraron desde estos almacenes al territorio de Ucrania. Y los propios almacenes, diseñados para almacenar miles de toneladas de municiones, estaban prácticamente vacíos. Y ya para terminar, decir que en Bruselas se han reunido para ampliar más sanciones a Rusia, y llevan más de 8.000 que ya no tienen que saber ni que han sancionado. ¡Ay, que me parto! Me viene un chiste a la memoria. Iba un peatón con una joroba enorme paseando un día lluvioso por la acera, y pasó un coche a toda hostia. Había un charco de agua y le puso al jorobado que al lado. Este empezó a blasfemar sin parar, y en esto que se cruzó un cura con él y le dijo: por el amor de Dios, ¿cómo blasfemas tanto? ¿No sabes que te puede castigar Dios? El jorobado se le queda mirando y le dice: ¿sí? ¿Qué me va a hacer? ¿Dejarme preñado? Seguro que es lo que pensará Rusia de las sanciones. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.